y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso, bastante interesante, de esos que son muy clásicos pero que son como wow, me encanta. Antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo 1000 millones de redes y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. No olviden también seguirme en Twitch, donde nos vemos más seguido. Y pues ya, sin más que decir, comencemos. El caso del Dr. Crippen. Bueno, no hay una información súper extensa frente a la vida de él porque es un caso un poco antiguo, la verdad, pero pues marcó algo muy importante en la historia, entonces pues hablaremos de él, pero lo que se sabe es que Hawley Harvey Crippen nace el 11 de septiembre de 1862. Nace en Coldwater, Michigan, Estados Unidos, y lo que se sabe es que se gradúa de una universidad en la carrera de medicina, comenzando con un trabajo dentro de una farmacéutica. Él fue el único hijo que sobrevivió del matrimonio entre Myron Crippen y Andries Skinner. Él se especializa en la parte de homeopatía, graduándose en el año de 1884, y 2 años antes de graduarse es cuando conoce a la que sería su primera esposa. Sin embargo, ella fallece tiempo después por un derrame cerebral, así que después de que esta tragedia ocurre, él decide mudarse a Nueva York para ejercer su trabajo como homeópata. Allí conoce a su segunda esposa, Corinne Cora Turner, quien para ese momento se ponía un nombre artístico que era Belle Elmore. Ella proviene de padres de origen alemán y otro polaco-ruso, pero era una persona aparte de autoritaria y dominante que también quería llegar al estrellato. Su sueño era convertirse en una cantante de music hall, y pues para el año de 1894 ellos dos deciden mudarse a Inglaterra para perseguir el sueño de ella de ser cantante y pues él continuar también con parte de su homeopatía. El problema es que ella no era muy talentosa. Eso es lo que decían, como que ella soñaba con ser esta cantante reconocida, pero no era muy buena haciéndolo. ¿Qué pasó? Que en este momento él no tenía también como los suficientes estudios ni permisos para ejercer como médico homeópata en Inglaterra, porque ustedes saben que generalmente estas son carreras que no tienen las mismas condiciones en un país a otro, así que él se comenzó a dedicar a hacer consultas tanto en su casa como también a apoyar mucho más a su esposa en su carrera. ¿Qué pasó? Comenzó a rumorarse que realmente el matrimonio no comenzó a ir bien y ellos vivían en la misma casa pero nunca dormían juntos e incluso dormían en habitaciones separadas. Dicen que ella era una persona muy atraída por las relaciones sexuales e incluso comenzó a tener muchos amoríos a lo largo de su vida, pero el Dr. Crippen como que no se sentía a gusto con esto, así que dicen que en 1907 cesaron por completo sus encuentros de tipo sexual. Fue así como en el 99 el Dr. Crippen fue despedido de donde trabajaba por dedicarle mucho tiempo a la carrera de su esposa, y eventualmente él llega a una institución para personas sordas en donde él tiene que contratar a una mecanógrafa para que le ayude como asistente. Esta mujer se llamaba Ethel Leneve y para 1905 ya los dos habían comenzado un pequeño amorío. Digamos que ya se convierte en la amante oficial del Dr. Crippen, pero esto obviamente no se sabía a puertas abiertas, obviamente nadie hablaba de este tema, no se decían, pues no se explicaban ni se decían cosas, y pues nadie afuera sabía que tanto la esposa del Dr. Crippen como él tenían sus amantes. Pero bueno, eso es como un poco el contexto de la vida de ellos dos, y ahora creo que sí es momento de pasar a los hechos para ya después extendernos más en la historia. Era el 31 de enero de 1910. Ellos organizaron una cena junto a una pareja de amigos que tenían llamados Paul y Clara
Martinetti. Ellos se llevaban muy bien y la verdad es que de una u otra forma la esposa de Crippen era muy querida por sus amigos, a pesar de que no lograba triunfar en el ámbito laboral. Sí era muy amiga de todo el mundo la quería muchísimo, la respetaban y pues fueron a verla y a ver al Dr. Crippen también y a hablar esa noche y a disfrutar de la cena. Hay rumores de que esa noche Paul, el amigo que ellos invitaron, pidió el baño y Crippen le dijo dónde se encontraba, pero no lo acompañó hasta el lugar. Y según pues lo que cuentan de ese momento, ella se enojó y tuvo como una pelea con su esposo. Sin embargo, pues sus invitados dicen que no fue nada de preocuparse, pero pues nada, terminaron después la cena y esa es la última vez que se le ve a la esposa del Dr. Crippen. ¿Qué pasó después? Que esta mujer ya no asistía a algunas reuniones que tenía, ya la gente no la veía por ahí, así que los amigos que fueron esa noche quedaron como un poco con la duda de qué había pasado y comenzaron a preguntarle al Dr. Crippen pues dónde estaba Belle. Él realmente no decía mucho, pero después les comentó que le había llegado una carta en donde ella se había ido pues tenía un familiar en Estados Unidos muy enfermo. Ellos dijeron, bueno, pues esperemos que todo esté mejorando, pero las historias comenzaban a cambiar a partir de allí. Fue un momento en el que les dijo, no, ella ya fue allá a verse con su familiar, él no logró sobrevivir, pero ahora ella está enferma y puede que no sobreviva tampoco. Ya para ellos esto fue como un poco extraño, como que no entendían muy bien por qué les contaba esa historia, como que vean cosas que no encajaban, y es así donde ellos deciden comentar esto a la policía para que hicieran su respectiva investigación. La policía recibe la misma versión desde un primer momento, pero ya fue después que las sospechas comenzaron a intensificarse. Esto porque Leneve, la amante del Dr. Crippen, pasó a vivir con él en su propia casa. Los amigos comenzaron a ver que ella utilizaba las joyas que tenía Belle, muchas cosas de su ropa, sus vestidos, y esto ya era demasiado extraño. Así que la policía como que indagó un poco más a profundidad, pero lo que les dijo el Dr. Crippen fue algo bastante diferente. Él les dijo que Belle lo había engañado, que estaba en una aventura y había decidido escaparse con el hombre con el que la engañó. Dijo que no les había dicho antes porque realmente era algo muy vergonzoso para él. Siento que en esta época esto pasaba, bueno, creo que todavía pasa mucho, pero él se sentía bastante apenado de que su esposa lo haya engañado, así que no quería contar la verdad. Para el policía en este momento todo como que hizo mucho sentido, no preguntó muchas más cosas, pero fue hasta otros días siguientes que fueron a investigar, pero ya no encontraron al Dr. Crippen ni a Leneve en ningún lado. Ellos comienzan a buscarlos, pero pues al parecer ellos se habían ido, y también esto en parte los ayudó porque pudieron inspeccionar la casa mucho mejor sin la presencia de ellos. Es así cuando hacen una búsqueda profunda en la casa y ellos encuentran como unos ladrillos sueltos en el sótano. Cuando comienzan a revisar y a quitarlos, finalmente se dan cuenta que allí hay enterrados los restos del cuerpo de una persona. Es bastante curioso porque ellos encontraron simplemente el torso, no encontraron las extremidades ni la cabeza, pero pues claramente esto es un indicio algo bastante delicado y ellos tienen que comenzar a buscar al Dr. Crippen. La policía tuvo pues un momento bien complicado de encontrar quién era el dueño, bueno, quién era la persona que habían desenterrado, y pues por una cicatriz que había en el torso decían que era efectivamente Belle, la esposa del Dr. Crippen. ¿Y qué pasaba en paralelo? El Dr. Crippen, pues bastante temeroso de que esto se supiera, y después de la última entrevista que había tenido con este policía, decidió huir con Leneve y ellos toman un transatlántico para irse hasta Estados Unidos. Ellos viajan con nombres falsos y disfrazados. En este caso el Dr. Crippen hizo varios cambios, como quitarse la barba, ciertos rasgos pues que eran importantes, y Leneve se decidió vestir de niño.
que pues fue una decisión creo que bastante particular, porque en parte eso fue lo que los delató eventualmente. Ella se hizo pasar por el hijo de este hombre, pero pues muchas personas los veían en el barco como actuando muy particular, los veían cogidos de la mano, teniendo muestras de afecto, como que hicieron todo mal en ese momento. Henry George Kendall era el capitán de ese barco en ese momento, y él, después de que lo entrevistaron, dijo: vi a dos hombres que iban de la mano, me acerqué y hablé con el hombre mayor, me di cuenta de que la nariz tenía la marca de las gafas y de que se acababa de afeitar. Volví a mi cabina y leí en los diarios la descripción que hacían del Dr. Crippen. Es así como él se da cuenta de que este hombre probablemente es el Dr. Crippen. Esto porque la noticia realmente fue bastante impactante en ese momento y muchas personas sabían del caso, y después el capitán siguió como siguiéndoles un poco la pista para ver si lograba descifrarlo, y él dijo en una entrevista: fui al comedor, me senté a su lado y vi que los modales del chico en la mesa se parecían mucho a los de una mujer. Más tarde me puse de espaldas a ellos y dije: señor Robinson, que ese era el nombre que se había puesto el Dr. Crippen para pasar desapercibido, y como lo imaginaba, tuve que decir el nombre varias veces antes de que se diese la vuelta y dijera: disculpe capitán, no lo había oído. Y es aquí donde se integra un aspecto tecnológico bastante importante, y por eso este caso es muy relevante en la historia, porque fue el de los primeros resueltos, por así decirlo, con algo de tecnología. Y es que para este entonces se había hecho la invención del telégrafo. No era muy común que el telégrafo estuviera puesto en los barcos o en diferentes lugares, pero sí habían 60 barcos alrededor del mundo con esta adquisición. Es así como el capitán decide enviar un mensaje en código Morse a la policía de Londres diciendo que está casi seguro que el Dr. Crippen está a bordo en su barco. Curiosamente, para ese momento la parte por donde ellos estaban navegando todavía hacía parte de Inglaterra, y lograron hacer que en uno de los puertos que ellos pararon subiera a bordo el investigador Dew, quien era el que se estaba encargando de todo este proceso. Él decide subirse disfrazado también de incógnito para que pensaran que era uno de los miembros de la tripulación, y en eso el capitán del barco le dijo al Dr. Crippen que si podía acompañarlo, que quería mostrarle una cosa, y ahí fue cuando llegó a la sala donde estaba el investigador, y dicen que fue bastante épico el momento, porque en eso el investigador se quita el disfraz y le dice: buenos días Dr. Crippen, ¿me conoce? Soy el inspector Dew de Scotland Yard. Dicen que después de ese momento el Dr. Crippen se quedó viéndolo y le dijo: gracias a Dios se acabó, el suspenso ha sido demasiado grande, no pude soportarlo más. De ahí extendió sus muñecas y le pusieron las esposas, y esta es la foto donde lo están sacando del barco junto a la mujer que se alcanza a ver un poquito atrás, pues tras el crimen que había cometido. De allí fueron extraditados a Londres, donde se hizo el proceso debido pues de esta investigación, y el 18 de octubre de 1910 empieza este juicio que dura 4 días, en donde digamos que la defensa prepara algo en donde dicen que ellos no pudieron identificar realmente si el cuerpo era de un hombre o de una mujer, y que por ende no habían como pruebas suficientes que dijeran que el Dr. Crippen cometió este crimen. Además, nunca se encontraron las otras extremidades, y hay personas que alegaban que probablemente ese cuerpo ya estaba ahí en ese sótano mucho antes, pero nunca nadie lo había encontrado. Decían que la cicatriz que habían identificado como la misma cicatriz que tenía esta mujer realmente no era una cicatriz, sino era como unos folículos pilosos que se habían creado tras estar doblada la piel de esa parte, pero que no era la que ella tenía. Sin embargo, digamos que se tumbó esta parte de la defensa, pues se presentaron unas pruebas en donde la pijama que se encontró en la parte superior de este torso era de una empresa llamada Jones Bros Curlers. Ellos eran los encargados de hacer pijamas, y digamos que se descubrió que esa pijama en específico de esa colección sí había salido durante el último año y no antes, así que no era probable de que este cuerpo estuviera antes allí. También se descubrió que los restos contenían como una especie de sustancia llamada iosina, que para ese entonces se utilizaba, pues era como un veneno, así que probablemente ella lo ingirió de alguna forma y pues terminó muerta.
Después de estos 4 días, el jurado no tardó más de 30 minutos en deliberar y llegar al acuerdo de que el Dr. Crippen era culpable del asesinato de su esposa y Lennev fue acusada como cómplice de este. Sin embargo, a ella no le encontraron pruebas dentro de esto, así que no fue declarada culpable. El Dr. Crippen fue sentenciado a muerte, esta vez en la horca, y así se cumplió esta condena. Él dicen que no mostró remordimiento alguno por su esposa, pero sí estaba preocupado por su amante y por dejarla. Y pues ellos se despidieron, les dieron un tiempo para hablar, él se despidió y finalmente cerró con la frase "Dios te bendiga", donde pues finalmente termina siendo ahorcado. Sin embargo, este caso tiene una parte polémica bastante interesante, y es que este doctor, muchos alegan que no fue el culpable de este crimen. Más o menos en 2010 se hizo una prueba de ADN pues que se había guardado de este caso, y los científicos comprobaron que este torso, pues según lo dicen así, no era el torso de una mujer, sino de un hombre. Yo ahí tengo muchas dudas porque bueno, tú encuentras un torso y pues probablemente sería, pues yo digo, bajo mi ignorancia, perdón si es así, que pues se podría diferenciar fácilmente si es un hombre o una mujer, pues por la parte del pecho, pero no sé bien tampoco cómo descompone un cuerpo en ese caso y si se puede ver o no. Sin embargo, según dicen las pruebas de ADN, demostraron que efectivamente que no era una mujer sino un hombre, y que de por sí el doctor no tenía razones para matar a su esposa, como que él no era una persona así, además de que nunca se encontraron las otras partes del cuerpo, pero pues lo que sí era muy sospechoso era la forma en que él huyó de absolutamente todo. Hay varias teorías que giran en torno al por qué lo hizo en caso tal de haberlo hecho, unas que dicen que probablemente él practicaba abortos clandestinos y el torso era realmente de una de las pacientes de él que murió y no el de su esposa. Otras personas decían que había matado a su esposa porque tenía sífilis y pues esto era pues muy grave en esa época, pero pues no se sabe. Otras que de pronto se enteró también del amorío, una pelea violenta, se les fue un poco la mano y murió, así que tuvieron que esconderla. Otras que él simplemente quería deshacerse de ella porque quería vivir la vida con su amante y fue que le dio este medicamento, la envenenó y pues acabó con el resto de su cuerpo. Y hay otra gran teoría que dice que este cuerpo fue realmente implantado por la misma policía para lograr encontrar un culpable rápido de este caso. Realmente hay como mucha duda, como les digo, pues es un caso bastante antiguo. Para ese entonces se dice que la ex mujer de él, Lennev, finalmente cambió su nombre, se casó de nuevo y tuvo hijos y murió en el año de 1967 a la edad de 84 años. Respecto al doctor, pues murió en la horca y no se supo pues si fue, si no fue, no tuvieron nunca como realmente la prueba de que su esposa era la que estaba en el sótano. Hay muchas dudas, no sé realmente, pues es muy difícil descifrarlo tanto tiempo atrás, pero igual quería contarles también este caso pues porque es bien interesante el hecho de que haya sido el primer caso reportado gracias al telégrafo. Pero bueno chicos, hasta aquí este caso. Si les gustó muchísimo, no olviden dejar me gusta, los deditos arriba, coméntenme qué piensan, qué sienten con este caso. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya esto es todo, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.